¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Se dice que el odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle algún daño o que le ocurra alguna desgracia. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El secreto de Mónica. Esta leyenda está basada en hechos reales. Sucedió en uno de los tantos pueblos de México. Había una vez un pueblo muy bonito y tranquilo, pacífico. Las personas de este pueblo se cuidaban y se protegían entre ellos mismos, por eso no había delincuencia. La gente de ese pueblo era muy amable con todos los turistas y los desconocidos que llegaban a visitar esas tierras. Tan seguras estaban las familias de la tranquilidad de ese pueblo que dejaban que sus hijos jugaran en los jardines públicos y después que ellos mismos regresaran a sus casas. Pero esa tranquilidad estaba a punto de terminar. En ese pueblo había unos terrenos abandonados por años, de esas propiedades que pasan y pasan los años y ni el gobierno les hace caso. Mejor las ponen a la venta, pero de todos modos no se venden y siguen abandonados por años. Pero un día llegaron al pueblo unos desconocidos que venían de parte de una constructora a construir una casa en aquellos terrenos abandonados. Los trabajadores de la construcción terminaron de construir la casa y se fueron. A la semana llegó un camión de mudanza, amueblaron la casa y se fueron. Pasó un mes y llegó a vivir a esa casa un joven muy guapo y atractivo, como de algunos 20 años, y lo acompañaba una niña, como de unos 8 años de edad. La gente del pueblo empezó a decir que aquel joven llegó con su hermanita y vivían ellos dos solitos en esa casa. Desde que llegaron ese joven y su hermanita al pueblo, empezaron a desaparecer los niños misteriosamente. Una tarde estaban los niños jugando en un jardín público, cuando la niña se le acercó a un niño y le dijo: «Hola, ¿cómo te llamas?». El niño le dijo: «Juanito». «¿Y tú?». La niña le contestó: «Mónica, ¿quieres jugar?». Y así fue, jugaron un buen rato. Cuando llegó la noche, Juanito ya no llegó a dormir a su casa. A la mañana siguiente los padres de Juanito dieron aviso a la policía. Lo buscaron sin éxito. Pasaron los días y las noches y el niño Juanito no aparecía. Los papás de Juanito estaban cada vez más tristes. Así siguieron desapareciendo más niños de ese pueblo. Y una noche, un vecino ve a aquel joven y a la niña que llevaban un niño para el bosque. Pero el niño los estaba siguiendo como si estuviera hipnotizado. Este señor lo siguió en medio de aquel bosque y vio que ahí estaba pintado un pentagrama. Alrededor de ese símbolo había velas negras. Adentro se metieron el joven y el niño hipnotizado. El joven empezó a abusar sexualmente de ese niño. Al terminar aquel abuso, el joven salió del pentagrama. Y entonces el joven y la niña empezaron a hacer un ritual satánico, donde sacrificaron al niño. Después de aquel ritual, le prendieron fuego al pentagrama para que se quemara todo. Y así el fuego consumía todo. Y del niño hipnotizado, ni las cenizas quedaron. El señor se quedó observando a la distancia. Estaba aterrorizado. No podía creer tanta maldad de ese señor. Así que decidió investigar. Y quiso empezar por meterse a la casa de aquellos satánicos, cuando ellos no estuvieran en su casa. Y así lo hizo. Buscó por toda la casa y no encontró nada raro. Siguió buscando hasta encontrar un cuadro muy antiguo, donde aparecían el joven y la niña, pero parecían en una época muy antigua. Hasta sus ropas se veían muy diferentes. Lo misterioso es que ellos continuaban jóvenes aún en esta época actual. Se acercó más para ver aquel cuadro y sin querer lo movió. El cuadro antiguo se movía de un lado para otro y se dio cuenta de que había un espacio en la pared con unos documentos, fotos, entre otras cosas personales que cubría ese cuadro antiguo. Así que revisó los documentos y eran actas de nacimiento muy antiguas. De hecho, el papel casi se rompía. Esos papeles eran muy antiguos. Los documentos personales también eran muy antiguos. Había fotografías de sectas satánicas, fotografías muy antiguas, donde aparecía aquel joven y la niña. Pero ¿cómo era posible que no hubieran envejecido?
estaban todavía con una apariencia de un joven y de una niña, y seguían viviendo. Y leyendo los documentos se encontró con un libro de magia negra y rituales al maligno, donde estaba una hoja doblada. Cuando abrió esa parte del libro donde estaba la hoja doblada, era un ritual maligno. Esto para darle a los mortales juventud eterna e inmortalidad. Encontró un expediente médico que decía que la niña Mónica era una mujer de 35 años, pero tenía una rara enfermedad de nacimiento, que aparentaba ser una niña como de 8 años. Aquella mujer de 35 años vivía con una apariencia de una niña de 8 años. También encontró un expediente policíaco, donde decía que ese joven había estado en la cárcel acusado de varias violaciones de niños, porque ese joven era un pedófilo. También encontró un diario muy antiguo, al parecer era de la niña Mónica, que decía: en el manicomio donde me encerró mi familia, porque se avergonzaban de mí por mi rara enfermedad, que siendo una mujer y tengo una apariencia de una niña, mi familia me abandonó, no quieren saber nada de mí, hasta creo que vendieron la casa y me abandonaron en este manicomio, pero el nuevo jardinero se hizo mi amigo, y ahora somos novios. Es muy joven y muy guapo y amable. Me acepta con mi apariencia de niña y dice que nos vamos a escapar juntos y nos vamos a ir muy lejos. Llegó la madrugada, por fin nos escapamos. Llegamos a su casa. No hay ningún cuadro religioso. Y le pregunté por qué. Me contesta que su religión es satanismo y que pertenece a una secta que hacen misas negras y rituales al maligno. Me confesó su secreto. Dice que en el año 1820 hizo un ritual donde sacrificó a inocentes en honor al mal, para que el diablo le diera la juventud eterna e inmortalidad. Ahora yo también soy de su religión del satanismo. Hice un ritual maligno para la inmortalidad. Ahora somos iguales. Hicimos un trato. Él es pedófilo. Por eso se encariñó conmigo, por mi apariencia de niña. Pero yo sé que su instinto salvaje y su pasión por los niños, no. Para eso, yo soy su consentida. Soy su mujer. Los niños son solo un pasatiempos y yo lo apoyo, pero también le dije: si estamos secuestrando a niños, después de que hagas lo que tú quieras con ellos, quiero que se los entregues en sacrificio al Señor de las Tinieblas, para que ni las cenizas queden y la policía no encuentre rastro de esos niños. Que ni las cenizas queden, porque el viento se las lleva. Él solo es para mí, es mi hombre y lo amo. Lo amaré por toda la eternidad. Me convertí en asesina por primera vez cuando descubrí a unos sacerdotes exorcistas que nos estaban investigando y que cuando nos descubrieron fueron a Roma y regresaron con un elixir que venía en una botellita de vidrio y con unas indicaciones. Estas dicen que se tiene que regar el líquido de esta botellita alrededor de la casa. Después, rociar alcohol y prenderle fuego a la casa, con nosotros adentro. Yo lo guardé por si algún día mi amado esposo se atreviera a abandonarme. Eso no se lo voy a permitir. Primero lo mato, aunque ardamos los dos juntos en el infierno. Ahí terminaba la última hoja del diario. El señor agarró la botellita con el líquido misterioso y el sobre con aquellas instrucciones. Salió de la casa a escondidas y se quedó en la calle a vigilar a que llegaran esos desgraciados. Cuando llegaron, aquel joven y la supuesta niña a la casa empezó a rociar el líquido de aquella botellita misteriosa. Después vació alcohol alrededor de la casa y le prendió fuego. Los gritos de esos desgraciados se escucharon por todo el pueblo. Eran gritos de terror. Parecía que venían del mismo infierno. Ahora, esos desgraciados ya no iban a andar de pueblo en pueblo, haciendo daño a los niños. La casa se quedó toda quemada, pero las autoridades del pueblo restauraron la propiedad y la hicieron biblioteca. Las personas de ese pueblo aseguran que esta leyenda está basada en hechos reales. Como este, hay muchos casos misteriosos sin explicación e imposibles de creer. Desgraciadamente, la maldad humana sigue existiendo en la actualidad. Por eso los padres deben de cuidar mucho a sus hijos de la maldad. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por Bella Sirena, a quien le mando un saludo. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.